Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora en que nos veamos. Les habla su profesor Filiberto Rosales Bautista de la asignatura de Introducción a la Administración. El día de hoy vamos a repasar algunos conceptos que ya debieron ustedes haber leído en la plataforma, todos los contenidos que estaban ahí para que ustedes los estudiaran y los leyeran. Solamente vamos a dar un repaso generalizado de introducción a la administración. La administración es un mundo fascinante que ha llamado la atención a los hombres y a las mujeres desde hace muchos años. De hecho, la administración nace con la misma humanidad. Es una situación que desde que el hombre empieza a contar su cosecha, desde que empieza a contar sus ganancias, desde que empieza a contar sus pérdidas, ya está administrando, ya está viendo la manera de mejorar su producción, de mejorar sus ganancias, de no tener tantas pérdidas. Por eso se dice que la administración nace con la misma humanidad. Eh, Tenemos la siguiente presentación para ustedes. El objetivo de la unidad es que el alumno clasifique a la empresa por sus capitales, por el sector al que pertenecen, por su función, por su dimensión y los tipos de organizaciones que existen, comprendiendo las áreas funcionales. En este sentido, nuestra presentación pues va a tratar de llevar a cabo lo más importante de lo que ustedes leyeron. En esta situación vamos nosotros a, bien, por ahí tuve algún problemita, pero ya se compuso. Les decía yo que la presentación comprende los rasgos más importantes de lo que nosotros hemos leído a lo largo del curso. Las empresas se clasifican por sus dimensiones. Microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas y familiares. Todas ellas se clasifican o están normadas en la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Y estas empresas que nosotros comúnmente conocemos como las pymes, es muy importante que ustedes las consideren porque de acuerdo a la cantidad de empleados que tienen, es como nosotros las vamos a conocer. Por ejemplo, la microempresa, la más pequeñita, debe de tener cuando menos 10 empleados para que se considere una microempresa. Luego siguen las pequeñas empresas, que estamos hablando de 10 empleados o más. Y las grandes empresas que tienen pues, pues una gran cantidad de gente, que de alguna manera estas empresas pues también son muy lucrativas en el ámbito de los negocios. Las empresas las vamos a conocer por ser públicas o ser privadas. Ustedes han escuchado que se dice comúnmente, esta es una empresa centralizada y es pública. Esta es una empresa desconcentrada y es pública. Esta es una empresa descentralizada y es pública. Y esta es una empresa paraestatal y es pública. ¿Qué significa que sean públicas? Significa que se maneja parcial o totalmente con dinero público, con dinero del erario. Es decir, nace de los recursos que la Secretaría de Hacienda provee para que esas empresas funcionen.
Vamos a un ejemplo, Pemex. Todos hemos oído hablar de Pemex. Pemex es una empresa y una gran empresa. Es pública y es centralizada porque depende del poder público, depende del dinero público. Pero la situación es que como es una empresa paraestatal, pues de alguna manera tiene sus propios recursos. De hecho, casi se maneja independientemente. Hay un problema con Pemex, recordarán ustedes que hubo necesidad de rescatarlo, porque, bueno, pues por malos manejos que hubo, bueno, pues se tuvo que rescatar, pero es una empresa pública. Las empresas privadas tienen otra connotación. Esas no tienen dinero público. El dinero que manejan depende de los inversionistas que trabajan en esas empresas y pueden ser multinacionales o transnacionales. Un ejemplo de las empresas transnacionales es que tienen su origen en un país, pero son tan grandes en su dominio económico que llegan a otros países. Ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa transnacional porque no nada más está en su país de origen, que es los Estados Unidos, sino encontramos Coca-Cola en todo el globo terráqueo. Eso significa que es una empresa transnacional. Las diferencias entre las empresas públicas y las empresas transnacionales y las multinacionales. Miren, las empresas transnacionales, su sede se encuentra en su país de origen. Es decir, por ejemplo, en los Estados Unidos, la Coca-Cola, ahí es su país de origen. Es una transnacional, lo decíamos hace un rato. Sus filiales se sujetan a las reglas de la empresa sede o empresa matriz. Es decir, ellos, la Coca-Cola, maneja su normatividad interna como lo establece en su país de origen, que en este caso es los Estados Unidos. Ellos no se rigen por las políticas del país en donde se desarrollan o donde tienen su matriz, sino se rigen de acuerdo a las políticas que en los Estados Unidos dictan para las empresas que se encuentran en otros países. Sus productos son estándares, no hay variaciones independientemente de la región donde se vendan. Es decir, otra vez vuelvo al ejemplo de la Coca-Cola. El envase de la Coca-Cola es un envase internacional. Tal como lo conocemos en México, se conoce en cualquier país de Latinoamérica, en cualquier país europeo, en cualquier país asiático o en la misma Rusia. El envase de Coca-Cola es lo mismo, la fórmula que manejan es la misma. De esta manera, es una empresa transnacional. Ahora bien, la diferencia con la otra empresa privada, que es la multinacional, bueno, en este caso, la multinacional no tiene una sede fija. Cada ubicación es autónoma. Estas empresas pueden tener varias filiales. Por ejemplo, aquí en México, hace muchos años, el Fondo de Cultura Económica abrió una sede en Nicaragua. En plena guerra contra Anastasio Somoza, el Fondo de Cultura Económica llevó una extensión a Nicaragua. Esa empresa, pues no tenía una sede fija, estaba en Nicaragua y estaba en México. Sin embargo, la matriz era la de México, pero esa empresa se manejaba de manera independiente a el manejo administrativo nacional o el manejo administrativo mexicano. Cada sucursal se rige de forma independiente bajo la filosofía de la marca. Es decir, ellos no le rendían cuentas a nadie. Ellos sus ganancias que tenían las administraban ellos, a diferencia de las transnacionales, que sí tienen un marco normativo privado que hacen que la empresa se comporte tanto en México como en Estados Unidos de manera idéntica. Vamos, otro ejemplo de una transnacional, McDonald's. El símbolo de McDonald's es el mismo símbolo en cualquier parte del mundo.
Entonces con la multinacional no. La multinacional pues pueden cambiar inclusive hasta de logotipo. Sus productos pueden tener algunas variaciones, pero sin perder el patrón de la marca. Es decir, son las diferencias que tenemos entre una empresa transnacional y una empresa multinacional. Principal característica, que se mueven a través de capital privado. Es decir, no existe capital público como las empresas del gobierno, como son las empresas públicas. Las empresas se caracterizan también por sectores en la economía. En la economía tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario son aquellas, o se denominan aquellas empresas que se dedican a la recolección, extracción y transformación de los recursos naturales con cierta manipulación. Aquí hay como una especie de que los sectores se combinan. No por ejemplo, Pemex pertenecería al sector primario porque se dedica a la extracción y transformación de los recursos naturales. La minería también pertenece al sector primario, que son transformación de los recursos naturales. Sin embargo, en el sector secundario aparentemente es lo mismo, pero no, fíjense bien, el sector secundario son las empresas que transforman la materia prima que es extraída o producida por el sector primario. Vamos, aquí vamos al ejemplo de Pemex. Pemex puede ser una empresa que pertenece al sector primario, pero también al sector secundario. Una vez que están en el punto de la extracción del petróleo crudo, pertenecen al sector primario, pero las refinerías donde se va a transformar el petróleo, que es la materia prima para la gasolina, ellos pertenecerían al sector secundario. Entonces, la extracción del petróleo pertenecería al sector primario. La transformación de las materias primas que se obtienen del petróleo pertenecerían al sector secundario. Espero que no nos hayamos hecho bolas y que me hayan entendido. En el sector terciario, bueno, el sector terciario de la economía habla de los servicios. En este caso, el turismo, vamos a poner como ejemplo, el turismo es un servicio y pertenece al sector terciario de la economía. Entonces, tenemos tres sectores en la economía. El sector primario, la extracción de recursos naturales. Ejemplo, Pemex. Sector secundario, las empresas que transforman la materia prima. Ejemplo, las refinerías. Es decir, ya que se extrajo el petróleo, en ese sentido, se cambia la materia prima, se transforma en petróleo y entonces estamos hablando del sector secundario en la economía. Y por último, el sector terciario, que nos estaría hablando de los servicios que se ofrecen en la economía. En este caso, pongo el turismo. Del turismo puede haber turismo privado y turismo público. Por ejemplo, el turismo público en México, que generalmente son las empresas de seguridad social, las que ofrecen turismo nacional o internacional, pero con capital público. Por ejemplo, el ISSSTE. El ISSSTE ofrece a sus agremiados viajes que son financiados por la misma gente que aborda sus servicios, los va pagando en abonos. Sin embargo, el capital para poder sufragar los viajes viene del sector público. Estamos hablando de un sector terciario público, empresa pública que pertenece al sector terciario porque es con capital público. Sin embargo, también hay empresas del turismo internacionales, ¿verdad? Que son multinacionales y que de esta manera ofrecen también sus servicios de turismo. La aeronáutica también es un sector, también pertenecen al sector terciario.
Entonces, aquí en esta pequeña imagen, ya para resumir, vamos a ver ahí lo que les decía a ustedes. El sector primario es la extracción del petróleo y su transformación, que lo va a llevar a cabo las refinerías. El sector secundario, bueno, pues es donde se transforman las materias primas que el sector primario extrajo. En este caso, las refinerías, como un ejemplo. Y el sector terciario, bueno, pues que son el turismo, la aviación y, bueno, pues las tiendas de autoservicio, ¿verdad? Las tiendas de autoservicio pertenecen al sector terciario, en donde nosotros llegamos y compramos los productos que vamos a consumir en nuestros hogares. En ese sentido, el sector terciario está ubicado en la economía, ubica en la economía a las tiendas de autoservicio. ¿Cómo se organiza una empresa? Bueno, pues las empresas se organizan de distintas formas. La calidad, los recursos humanos, la logística, la comercialización, el marketing, la administración, la gerencia y pues la gente que se dedica a vigilar que la empresa funcione bien, que es la Contraloría. En todas las empresas siempre vamos a encontrar una parte administrativa y una parte productiva. Quizás algunos de ustedes hayan trabajado en una empresa de esta categoría, en donde generalmente el área administrativa se encuentra separada del área productiva. Ahí, en la parte administrativa, vamos a encontrar a las personas que se encargan de hacer marketing. ¿Qué significa hacer marketing? Pues significa promover la venta del producto que se está produciendo, ¿verdad? La logística de cómo se va a llevar a cabo la venta de esa mercancía. Es decir, cómo se la van a llevar, si en coches, en camiones, en trailers, en aviones, en barcos, en buques, en ferrocarril, etcétera. Pero el chiste es que la tienen que trasladar. También tienen su departamento de compras. Los que hayan trabajado, bueno, pues podrán entender mejor esta cuestión del departamento de compras, el almacén donde se almacenan todas las mercancías, y los malos de la película, que son los contralores. La Contraloría en cada una de las empresas se encarga de vigilar que la producción, que la comercialización, que el marketing, que los recursos humanos, que la logística, que la gerencia y que todos trabajen como maquinitas de reloj. En México, las pymes, pues son pequeñas empresas que han perdido, pues, o han desaparecido del mundo ahorita con la pandemia, porque pues no tuvieron el suficiente capital para poder sobrevivir, y pagarle a un mínimo de 10 empleados pues fue difícil. Sin embargo, el gobierno de la República, y eso nos lo dicen aquí en la plataforma, implementó un plan de rescate para las pymes, y de alguna manera pues esas empresas se vieron beneficiadas con un préstamo que les hizo el gobierno para que pudieran subsistir en el mercado. Vamos a recordar el incidente crítico. Recordarán ustedes que desde un principio empezamos a hablar de las periqueras en la unidad número 1, en la unidad número 2. Hablábamos de las periqueras y vamos a recordar el incidente crítico. El incidente crítico nos decían a nosotros, nos decían que los dueños del mundo del bebé feliz habían creado o construido, fabricado, elaborado una periquera, pero que esas periqueras pues estaban destinadas al fracaso. ¿Por qué estaban destinadas al fracaso? Bueno, pues porque la existencia, la vida útil de una periquera es muy corta. Generalmente los niños los llevan a algún lugar en el comedor y están 2 o 3 meses
en la periquera y empiezan los niños a levantarse de la periquera y hasta han tenido accidentes que se caen de la periquera y bueno, pues ya no hubo forma de salvar al niño que se haya dado un cabezazo. Entonces las periqueras pues no tenían un éxito rotundo. Después pensaron que si podían transformar las periqueras llevándolos a cabo al mundo digital. Después vieron que el mundo digital pues no era conveniente porque existe una legislación de las Naciones Unidas donde se dice que, pues, que los niños a temprana edad pues les hace daño tener tabletas o teléfonos o cualquier cosa digital. Entonces pensaron en otra solución. Pensaron en la solución de que podían ellos llevar a la periquera juegos mecánicos o hojas, pinturas para que los niños rayaran o jugaran con los juguetes mecánicos que les estaban ofreciendo. Pero de todas maneras, el mundo del bebé no progresó ni podía progresar. ¿Qué sucedió? Pues resulta que algunos empresarios empezaron a tener problemas con esto y dijeron, pues no, pues ¿saben qué? Que vamos a tener que correr empleados. Y pensaron en correr a muchos trabajadores y de alguna manera los trabajadores pues iban a verse afectados, ¿no? Se iban a quedar sin empleo. Pensaban correr un gran porcentaje de los trabajadores. Sin embargo, pues hubo por ahí resistencia de algunos, ¿cómo se llama? Accionistas, y el accionista mayor, pues vamos a ver qué. Este es más o menos el contexto del incidente crítico. El incidente crítico, bueno, pues ya nos planteó ese problema, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer con el incidente crítico? Tenemos que elaborar un trabajo que va a servirnos para llevar a cabo nuestra experiencia de aprendizaje. Tienen que poner mucha atención. El trabajo consta de 3 partes. La primera parte pretende que indiques un acercamiento al tema principal, las clasificaciones de las empresas, la clasificación de la empresa, ¿sí? ¿Dónde clasificaríamos nuestra empresa? Primero, como una empresa privada o pública. Segundo, como una empresa privada, si es transnacional o es nacional. Tercero, ¿a qué área de la economía pertenece? ¿A qué sector de la economía pertenece? ¿Al sector primario, al sector secundario, al sector terciario? Ustedes son lo que van a definir. La segunda parte del trabajo que ustedes van a realizar se refiere a un mapa conceptual, el cual refleja la clasificación de la empresa en el incidente crítico actual. Es decir, vamos a elaborar un pequeño mapa conceptual. Ahí al final ahorita les pongo un ejemplo de un mapa conceptual por aquello de que ya se les olvidó cómo se elabora un mapa conceptual. Pero en donde vamos a ubicar la empresa del bebé, del mundo del bebé, en ese mapa conceptual, en donde lo ubicaríamos con el incidente crítico que en términos generales ahorita les acabo de decir. Lo voy a repetir ahorita más adelante. Y por último, se espera que construyas un desenlace de tu trabajo con una breve conclusión del contenido y que además incluyas tus experiencias al momento de practicar tu actividad. Puse por ahí 2 periqueras, fíjense bien qué diferencia entre la primera periquera, que es de madera, en donde pues sí, yo fui testigo de muchos niños que se cayeron de la periquera, se cayeron y se fueron de cabeza, y se pegaron y se hicieron un tamaño chipotote. Y pues fíjense ahora cómo evolucionó la periquera a la empresa que se encuentra del lado derecho. Estas imágenes, ahí tengo la dirección donde fueron recuperadas. Bueno, la segunda que recuperada de la venta de Walmart, ahí recuperé la imagen. Y bueno, pues la otra, pues como es una empresa, una periquera muy vieja, pues, no encontré de dónde salió. Bien, vamos a ver, a repasar esta situación. Les decía yo que el incidente crítico nos manejaba
que algunos socios han determinado que es conveniente un recorte del 10% del personal de la tienda. Es decir, como no jaló la periquera, la solución más fácil que encontraron, vamos a correr trabajadores. Actualmente cuentan con 200 trabajadores en todas las áreas. Si corren un 10%, pues vamos a pensar que ello pues va a tener problemas en el departamento de ventas al público, porque si corremos el 10% de nuestros trabajadores, pues algunas de ellas van a quedar descubiertas, ya sea el departamento de ventas, ya sea el departamento de producción o en la administración. Siempre pierde el más débil. ¿Quién creen que se va a ir? Pues el trabajador es el primero que se va a ir. ¿Por qué? Porque recorre, ahí es el primero que se va a ir, ¿no? Sin embargo, dentro del incidente crítico, decía yo y le repito, se determina que debe de aterrizar en otra forma distinta, ¿no? Que no hay necesidad de correr trabajadores. En ese sentido, déjenme ver, por aquí tenemos una situación. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Perdón, Edna, ¿estás viendo la presentación? ¿Me puedes abrir tu micrófono y decirme si la presentación la estabas viendo bien? Edna. ¿No? Hola, buenas noches, profesor. Buenas Sí, noches. estaba viendo unas diapositivas, pero ahorita ya solo me aparece, bueno, ya me aparece en gris. ¿Te aparece en gris? Sí. A ver, ¿qué sucedió? ¿Ya no estás viendo la presentación? No, ya no me aparece. A ver, vamos a iniciar desde el principio, ¿sí? Sí. Ahora, ¿sí me escuchas? Sí lo escucho, pero la presentación no aparece. Porque yo sí la tengo, estoy viendo en dos dispositivos distintos. Ok. Y sí la estoy viendo yo. ¿No será tu computadora? A ver, a lo mejor si vuelvo a entrar, a lo mejor ya me aparece, voy a iniciar otra vez la sesión. Te espero. Sí, gracias. Así te espero. Hola, profesor, ya me apareció la del incidente crítico. Ok, continuamos Sí, entonces. gracias. Bueno, te estaba yo diciendo que entonces había otros puntos de vista porque el trabajador es el que iba a perder. Dijeron, pues no se vale, ¿no? Entonces, los otros puntos de vista se determina que se debe aterrizar la idea del caso planteado con anterioridad referente a que las periqueras tengan un tiempo de vida mayor. Es decir, que la periquera, pues no necesariamente sea para que el niño coma. Darle más vida a la periquera es la intención, ¿no? Que se adecúen las necesidades del bebé actual, generación T, generación táctil, que le llaman ellos, pero sería con la manipulación de instrumentos. Y se propone también que, pues, que le echen ganas entre todos, que unan todos los departamentos, unan sus recursos para superar el ingreso promedio anual, que a la fecha son de 170 millones de pesos. En el texto me parece que quieren llegar a los 200 millones de pesos. En fin, es otra situación la que se dio. El socio mayoritario
dijo de una manera tajante: prefiero invertir una vez más en lugar de perder la calidad en el servicio de nuestros productos. Si es necesario aliarse con extranjeros, se deberá de hacer. Pues una medida muy radical del dueño, primero querer correr a sus trabajadores y después llamar capital extranjero para llevar a cabo la obtención de sus ganancias. Bien, ya vimos el incidente crítico, ya te lo platiqué, se los platiqué a todos. Con base al incidente crítico correspondiente a la presente unidad, elabora un mapa conceptual, ya lo habíamos dicho. Este mapa conceptual va a titularse Clasificación de la empresa Bebé Feliz, donde menciones brevemente las características de cada una de las clasificaciones de las empresas vistas en el contenido de nuestro programa de estudios. Esto es decir, tú vas a pensar en tu mapa conceptual, donde primero establezcas que la empresa, el Bebé Feliz, es una empresa nacional. Segundo, ¿a qué sector de la economía pertenece? Tercero, de acuerdo con la cantidad de trabajadores que ahí manejan, ¿será una microempresa, una mediana empresa, una gran empresa o es una empresa familiar? Con todas esas características se tendrá que definir que esa empresa es a qué tipo de empresa pertenece. Es en lo que vamos a hacer nuestro mapa conceptual. Aquí pongo un ejemplo de un mapa conceptual. En la parte de conceptos, bueno, pues ahí vamos a escribir qué es una empresa, ¿no? Vamos a ponerle como título El Bebé Feliz. Y después que tengamos el título del Bebé Feliz, pues ahí vamos a conceptualizar. Esta empresa es una empresa familiar, etcétera, ¿no? Y luego, pues hay algunas palabras de enlace, unas líneas, y luego cómo se divide en el área administrativa, el área logística, el área contable, el área de la contraloría, el área de la producción, el área de recursos humanos, la gerencia, etcétera. Todo lo que vimos anteriormente, ahí lo vamos a escribir. Entre más argumentos me ayuden a poner en su mapa conceptual, mejor será la calificación. Porque, bueno, pues el asunto es de que no he visto muchos trabajos. No sé, Edna, ¿tú ya lo hiciste? Sí, profesor, ya lo subí. Ya lo subiste, bueno, porque eres de las poquitas que lo han subido, entonces, y a pesar de que hay muchas dudas, no entraron a la plataforma, a la presentación. Bueno, entonces, entre más argumentos tengas, recuerda que si tienes alguna duda, por correo electrónico, en el correo profesor prof.filiberto.rosales, Okay. me puedes enviar las dudas que tengas o los ajustes que estés haciendo para que te espere yo y se obtenga una mejor calificación. Solo tengo una duda. Bueno, por ejemplo, cuando se clasifica en mixta o nacional, yo, bueno, al final puse mixta porque pensé que se iba a afiliar con una empresa extranjera, pero a lo mejor estoy equivocada porque solo buscaba como una inversión del extranjero, pero no precisamente afiliarse con ella, y entonces sigue siendo nacional. Eso es lo que ya no entendí muy bien. Recuerda que fue me pareció un arrebato, más bien, del dueño de la empresa, en donde dice que si es necesario, buscará capital extranjero. O sea, pero ahí vamos a suponer que no hubo necesidad, que no corrió a sus trabajadores, que todos hicieron un gran esfuerzo para elevar la producción a más de 170 millones de pesos anuales, pero que
no hubo necesidad. Ahora bien, puedes especular. Bueno, como no se dio lo que él quería, se alió a un capital extranjero y entonces deja de ser una empresa privada, nacional, y se convierte, ahora tú me digas, en una transnacional, si es que van a conservar el mismo formato, por llamarle de alguna manera, porque la multinacional, recuerda que la Coca-Cola es una empresa multinacional que conserva sus características dependiendo del país donde se encuentre. Y las transnacionales sí tienen cierta independencia. Entonces, a la hora de que si tú me dices que aceptó capital extranjero, entonces ahí especula, se vale de pensar, ¿no? Conservando las características nacionales y todo eso, ¿no? Que tiene. Entonces, en esas dos, ahí especularías tú si se alió a un capital extranjero o lo hace, o se quedó como están y ponemos un cuento feliz que sí alcanzaron sus 170 millones de pesos y un cachito más para no cerrar la empresa. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Alguna otra duda? Gracias. No, hasta ahorita solamente eso. Bueno, pues con esto yo doy por finalizada la sesión. Espero que te haya gustado, porque pues no, ahora sí no hubo muchos alumnos. Sí. Bueno, pues te deseo que pases muy buenas noches y cualquier duda al correo electrónico o a través de la plataforma. Te agradezco mucho. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, gracias a ti. Que tenga buena noche, hasta luego. Buenas noches y hasta luego.